bueno, ya verán ustedes las manos de Dalia Pichelli y Rubén Darío Múnicas van a presentar el programa el día de hoy. Así que Dalia, el país Sí. es suyo. Adelante con las notas internacionales. Buen día, sí. Comenzamos con, como titula el Washington Post, hablan sobre cómo va la guerra en Israel y Hamas. Titulan Israel redibuja Cisjordania. El reportaje explora los movimientos, los asentamientos y las demoliciones en esta área de lo conocido como el Estado de Palestina y lo llaman el cambio limítrofe más grande de los últimos 10 años. Así que mientras tanto, ayer el ministro de Salud de Gaza reportó que llevan más de 40.000 muertos en la guerra en Gaza y esas, esas conversaciones para llegar a un cese de hostilidades y la devolución de rehenes israelíes que están en manos de Hamas no avanzan mayormente. Así que así es como titula el Washington Post. El New York Times, por su parte, también titula, pero con otra guerra, habla de la guerra en Ucrania. Recordarán que la semana pasada hablamos de cómo Ucrania había incursionado hacia adentro de Rusia en lo que había sido como un ataque algo sorpresivo de por qué estaban entrando en territorio ruso fuera de donde está esa primera línea de batalla o de combate. Se hablaba de que la estrategia podía ser tratar de obligar a Rusia a mover tropas de esa primera línea hacia donde Ucrania había entrado a territorio ruso. Ahora la información parece demostrar que eso no sucedió. Rusia movió muy pocas tropas y no se hizo un cambio significativo en la forma en la que está organizada o en la que se está llevando a cabo el combate. Al contrario, Rusia está ganando terreno en la región ucraniana de Kursk y están avanzando en su incursión dentro de territorio ucraniano. Mientras tanto, el país, en su versión América, habla de Venezuela. Hubo una propuesta por parte de Brasil y Colombia, el presidente Lula y Petro, que hablaban de la posibilidad de repetir el proceso electoral y repetir las elecciones. Tanto el chavismo como la oposición rechazan esa iniciativa. Ayer una de las líderes de la oposición, María Corina Machado, preguntó qué era eso. Eso no es una opción que la oposición está barajeando. Pregunta si es que entonces se van a tener que hacer elecciones hasta que a Maduro le gusten los resultados. Ella asegura que ya el 28 de julio se votó, que el pueblo venezolano fue contundente y que los resultados son los que son. Mientras tanto, están llamando a una manifestación masiva a nivel mundial el sábado, mañana 17 de agosto, tanto en Caracas como en las principales ciudades del mundo donde hay una gran diáspora venezolana. Entre ellas, claro, Panamá. La manifestación va a ser en el Parque Urraca, si no me equivoco, en la tarde. Urraca. Eh, Urracá, perdón, el Parque Urracá. Y finalmente, el Universal de México, a Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa del partido Morena en México, le entregaron sus credenciales, tuvo como sí, la entrega de credenciales por parte del Tribunal Electoral Mexicano, básicamente. Ella está puesta para tomar posesión el 1 de octubre de 2024. Eh, Mientras tanto, el proceso de transición, como es una reelección del partido, más en México no hay reelección presidencial, o sea que Manuel López Obrador no podía repetir un periodo por más que quisiera, pero se reelige el partido, así que el proceso de transición está siendo bastante fluido y se están moviendo fichas más que nada a lo interno del gobierno, toma posesión en cierta, o sea, se está anunciando a qué entidad va a pasar quién y son personas más que nada que ya estaban dentro del aparato estatal. Así que ella toma posesión el 1 de octubre de 2024. Bienvenido a nuestro invitado, el economista Felipe Argote. No sé si puede encender su cámara. Y bienvenido. No sé si tiene algún comentario acerca de alguna de las internacionales que mencionamos, particularmente la de Venezuela, tal vez. Buenos días, Dalia. Gracias por la invitación al programa. Realmente, pues, la entrada me la dieron hace un momento. Solamente entré cuando escuché Huracán. Así que, pero sí, sobre Venezuela eso es muy claro. O sea, el asunto es que tienes ahí una población incrédula. Y yo lo que creo que lo que falta es que la juventud entre en escena. Lo que pasó en Asia fue la juventud la que tumbó la dictadura.
Y yo estoy seguro que lo va a hacer, la juventud va a entrar, porque en todos los países lo está haciendo, salvo Venezuela, que lo hizo en Panamá, en Chile, en Colombia, etcétera. Y es cuestión de tiempo que caiga esa dictadura, ¿no? Pero sí, hay que apoyarla. Las movilizaciones que se hacen en todas partes del mundo, y hay quienes dicen que no tienen derecho. Mira, todo el mundo tiene derecho a caminar por su país. Yo no veo que tenemos que decirle nada, pero como hay tantas personas que se involucran en eso, tienen temor de salir a la calle y bueno, están en el parque Urracá, pero yo me solidarizo con los venezolanos que quieren tener un país libre, por supuesto que sí. Sí, yo creo que sobre la juventud, creo que es complicado y justo ayer escuchaba a una entrevista que le hicieron a María Corina Machado donde hablaba como de, más allá del resultado del 28 de julio, es lo que esto ha significado en el cambio para distintas generaciones venezolanas. O sea, tienes personas de 30 años que ya se fueron cuando el país era distinto a como es hoy, tienes personas muy jóvenes que el chavismo es lo único que conocen en su concepción actual de cómo llevan el país. Y creo que a la larga sí va a haber, o sea, lo que se hizo de iniciativa ciudadana para cuidar el voto en Venezuela el 28 de julio, creo que es una demostración cívica impresionante. Que claro, ahora hay que ver qué frutos da, ¿no? Y cómo se lleva este proceso de tratar de hacer valer esos resultados que en consenso se ha dicho que no son transparentes y que son fraudulentos. Entonces, pero sí creo que a la larga va a ser un estudio interesante sobre cómo pudo una movilización ciudadana cuidar el voto de esa forma, que creo que fue la verdadera sorpresa para el chavismo. Tal vez no tanto los resultados, sino el proceso de veeduría que han hecho y de fiscalización al proceso que han hecho posteriormente. Así que creo que a la larga, claro que hay que mucha tela por cortar todavía en ese tema, pero a la larga, en cuanto al civismo, creo que va a ser una parte interesante también de lo que hay que analizar ahí. Y eso es liderado por la juventud también en gran parte. Hoy lo tenemos de invitado, con usted creo que podemos hablar de muchísimos temas. Eh, Sé que estuve leyendo algunas de sus publicaciones y sus intervenciones sobre el tema de la Caja del Seguro Social. Sé que este fin de semana presentó un libro en la Feria del Libro. No sé si nos puede comentar un poco. Sí, como no, gracias, gracias por invitarme a este programa tan escuchado, ¿no? Yo presento el domingo a las 11 de la mañana en el Salón Shakira mi libro Cómo resolver la crisis del Seguro Social sin paramétricas. Pretende ser una propuesta que permite salir del trauma sin necesidad de un conflicto social que, como he dicho, no le conviene a nadie en este país. Tuvimos uno en julio del 2022, tuvimos otro en noviembre del 2023, todos justificados porque evidentemente pretendían imponernos un enclave colonial. Sin embargo, pues en esto del seguro social me parece que hay que tener sensatez y ver una salida inteligente. Yo presento un trabajo que es producto de más de 10 años de estudio. Yo empecé a estudiar el tema cuando era presidente de la Comisión de Macroeconomía de la Asociación Panameña de Ejecutiva de Empresas. eh, y he estado trabajando en esto mucho hasta que pues vino el robusto informe de la OIT, que no solamente presenta mucha información y mucho análisis, sino que además tiene como anexo una data que sirve para hacer análisis más profundos. O sea, con esa riqueza de información propongo esta salida, pero no hay ninguna propuesta que salga que no tenga una filosofía. Eh, yo escucho mucho que se dice que el problema, bueno, por parte de los actuarios, ¿no? Y los entiendo porque los actuarios son, eh, digamos, técnicos cuyo objetivo es traer a valor presente una serie de ingresos y egresos a futuro. Y en la empresa privada, si tú tienes tienes cuentas de pensiones, tú vas a recibir al final lo que pusiste, menos los gastos administrativos, menos la utilidad de la empresa. Si tú quieres tener más de lo que pusiste, simplemente se lo voy a tener que quitar a otro cliente.
Pero en el Estado eso no es así. Por eso yo digo que tú no debes pensar que si tienes un problema legal en la empresa, vas a poner de gerente a un abogado. O si tienes problemas financieros, vas a poner el contador de gerente. Eso es un disparate. Lo que tienes que poner es una persona que tenga la capacidad administrativa y por supuesto que el actuario es muy importante en un papel como asistente de la gerencia, pero no como gerente porque no tiene la experticia, no tiene la formación, no tiene la competencia para administrar una empresa y menos con este tipo de problemas. Mira, el concepto general de los países, si lo ves de una perspectiva macroeconómica, no es que debes sacar lo que pusiste. En todos los países del mundo el Estado pone dinero. No es la excepción que aquí la gente, este es el país exótico, en donde la gente quiere que le den más de lo que puso. Porque en realidad el concepto es que cuando tú sales del mercado laboral, no dejas el país en la selva virgen. O sea, dejas unas carreteras, dejas una cantidad de puentes, unos estadios, y en el caso de Panamá dejas un canal en operación que da 2.300 millones de dólares. O sea, es como si tú tienes una empresa y te retiras y tus hijos te dicen, bueno, ya vete de aquí que no tienes nada que ver. ¿Cómo me vas a decir eso si esta empresa la construí yo? Entonces, la siguiente generación tiene que darle a los adultos mayores una parte de esos activos que recibe. Nunca lo podría pagar todo, pero tiene que pagar una partecita. ¿Para qué? Para que los adultos mayores tengan desde la parte filosófica, la sociedad tiene la obligación de mantener a los adultos mayores con dignidad. Eso de que adultos mayores que son filmados en vivo en televisión cayéndole un aguacero mientras hacen una fila, eso no se ve en los otros países, porque la gente considera a los adultos mayores que la sociedad lo tiene que respaldar. Eso se da aquí porque este es el país más mezquino y más malagradecido que hay con los adultos mayores, que lo trata con un desprecio como si no hubieran construido este país, que es un país rico gracias al trabajo que han dejado y el país que han dejado los adultos mayores. Por eso en Europa, los países más avanzados entregan entre el 12 y el 15% del PIB a las pensiones. Allí hay una crisis de pensiones porque se paga demasiado. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, Uruguay, que se parece a nosotros, entrega las pensiones 9% del PIB. Tuvieron que subir la edad de jubilación porque estaban entregando el 17% del PIB. O sea, Costa Rica da el 5%. ¿Qué te digo? Brasil da el 10%. En Panamá, $100, 100 millones. El 0.01% y la última vez que lo pagó fue en el 2019. O sea, Claro. ese es el nivel que hay con los adultos mayores y las jubilaciones en Panamá. Vamos a un cambio y regresamos y seguimos hablando de la caja. Estamos de regreso en Perspectiva. Hoy viernes 16 de agosto tenemos de invitado al economista Felipe Argote para hablar sobre el tema de la Caja del Seguro Social. El señor Rubén Murgas tenía una pregunta para nuestro invitado. Felipe, yo quisiera saber si el que tengamos como moneda el dólar ayuda en este momento a los panameños. Bueno, sí, gracias. Mira, tener la moneda propia tiene una moneda fuerte, tiene ventajas, sobre todo si tienes un centro bancario. Tiene algunas desventajas también, porque el Estado no puede no tiene una política económica completa, porque no puede tener una política monetaria. Eh, Eso sí, pues nos encarece, por eso pues para nosotros las cosas internas son caras, pero nos abarata lo que viene de afuera. Por tener una moneda fuerte, la gente por aquí puede tener un celular más fácil, puede comprarse un carro más, el que puede, pero la comida es más cara, porque está trabajando con dólares. Entonces, tiene sus ventajas, pero en este momento, con los niveles de corrupción que existe, la gran ventaja es que no permite que se metan en la noche en la maquinita de hacer plata y salgan los diputados con bolsas con cartuchos diciendo que son empanadas y en realidad se están llevando lo que imprimen. Entonces, por los niveles de corrupción, por supuesto que no es conveniente que haya una máquina de hacer plata. Yo quiero volver al tema que estábamos hablando de la caja bueno, el director
designado, estábamos tangencialmente hablando de eso. Y quería preguntarle si considera que tal vez un actuario es una persona muy técnica, hay quienes dirán que es lo que se necesita al frente de la caja. ¿Qué perfil profesional considera usted que debería tener la persona que lidere la caja en estos momentos? Bueno, debe ser un administrador de empresa con experiencia en administración de hospitales, por ejemplo, con experiencia en administración de cuestiones públicas, porque yo he estado en ambos, pero en la empresa privada he estado como gerente, en el sector público he estado solamente como profesional, pero yo no tengo la formación, por ejemplo, de un administrador de empresas públicas. Pero yo estoy seguro de que aquí no hay uno, hay muchos que tienen la formación, pero son gerentes de empresas, tienen la formación como gerentes de empresas. Como te digo, los actuarios son personas que hacen un trabajo técnico, pero ellos no tienen formación, ellos no manejan, y menos. Ahora, le digo, el seguro social no se resuelve dentro del seguro social, ahí debe haber un administrador coherente. Pero en este momento, que puede haber un conflicto por eso, realmente, además de ser un gerente, debería ser alguien conciliador. Porque tú puedes decir y ponerte bravo y decir, no, que no vamos a privatizar, no, que no queremos hacer, todo lo queremos discutir. Pero si tú me vienes a mí y tenemos un conflicto y queremos resolverlo, y tú me dices, mi representante aquí, me dice en la otra parte, es Mano de Piedra Durán, pero eso no tiene que ver que vamos a pelear. O sea, si tú me mandaste a Durán es porque tú lo que pretendes es pelear. Entonces, si tú me mandas a alguien que del salida dice que siempre en su vida ha dicho que hay que privatizar, siempre ha dicho que es un enamorado de las cuentas individuales, es evidente por dónde va la cosa, ¿no? Aunque no sea tu objetivo, estás dando malas señales, porque no importa lo que digas, sino cómo actúas. O sea, no importa si tú me dices, vamos contra la corrupción y pones a alguien en otro, no digo que sea el caso, Dino es un gran profesional y creo que es una persona honesta, pero como te digo, es una persona que va con una posición muy radical de cuentas individuales, que en este país no es posible. Y le voy a decir por qué. Mira, como te dije, en todos los países, Costa Rica, por ejemplo, deposita el Estado 5% del PIB a las jubilaciones. Si Panamá pusiera la mitad de lo que pone Costa Rica, el Estado pusiera 2.000 millones de dólares en pensiones, pero pone 100 millones. O sea, por eso digo que son, mira, los que sí tienen cuentas individuales, como le gusta al actuario, son los Estados Unidos. Ellos son, tienen una concepción, una cultura individualista y eso es legítimo. Pero si cuando tú te pones viejo, tus hijos te venden tu casa, te venden tu carro, te venden todas las propiedades y con esa plata te meten en un asilo y te van a visitar en Thanksgiving Day. Eso es todo su compromiso. Porque cuando ellos son jóvenes y pasan a la vida adulta, los padres dicen, bueno, ya tú estás viejo, ya tú estás adulto, vete de aquí, busca tu cuarto, busca tu casa, busca tu apartamento. Ya tú no tienes que estar aquí. O sea, es una concepción. Pero allá tú no vas a encontrar a nadie que te diga, oye, eso sabe que un tío en Chiriquí murió y me dejó unas tierras. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque los impuestos de herencia son tan altos que hay muchas veces mejor dejar la propiedad en manos del Estado, porque como son individualistas, cada uno tiene que hacer su propia fortuna. Entonces tú no puedes meter esa cultura en Panamá, donde cuando tus padres o tu madre se pone vieja, tú le dices a tu pareja, mira, mi mamá no puede valerse sola, tengo que traérmela a la casa. O sea, nadie piensa en un asilo. O sea, nosotros tenemos una cultura diferente hacia los padres. Entonces no podemos pensar en que cada uno solamente recoja lo que puso, más los intereses. Es una cultura diferente. Pero dentro de una concepción económica o macroeconómica, lo que quiere el Estado es que los adultos mayores se retiren para que los jóvenes entren. Yo estuve en Inglaterra cuando Rishi Sunak, economista, que acaba de salir de primer ministro, fue primer ministro hace un par de años, durante un par de años, informó cuando tomó posesión que oficialmente estaban en recesión y que le aumentaba a los jubilados 10%. ¿Por qué? Porque si hay recesión, hay la tendencia que los jubilados regresen a trabajar. Y si van a trabajar, los jóvenes se quedan sin empleo. Entonces, para evitar que se queden sin empleo,
les aumenta para motivarlos. En este país hay 25% de educadores que están jubilados. Entonces tú tienes que tener un plan para que se retiren, no para que se queden más tiempo, porque es gran parte del problema de la juventud sin empleo. Es por la cantidad de adultos mayores que siguen el empleo. ¿Y por qué siguen el empleo? Porque nadie quiere trabajar 30 años y convertirse en pobre. Esos educadores que se jubilaron con un salario, cuando tenían un salario de 600 y una jubilación de 400, ahora ganan 1.700. Si ellos se retiran, al día siguiente empiezan a cobrar 400. Nadie quiere volverse pobre. Entonces tú tienes que hacer un plan de retiro en donde le ajustas con la que han pagado ahora, porque ellos pagaron 10 años de pensiones adicionales y nunca se le ajustó, y le dice, mira, yo te doy lo calculado, no te doy nada gratis, calculado a lo que tienes ahora, con el tal de que te quieras retirar. Pero si no te quieres retirar, quédate. Yo no he hecho a nadie lo pueden obligar a salir por viejo. Pero tú haces un plan de incentivo porque quieres que los jóvenes entren al mercado laboral con conocimientos técnicos. Claro. Yo tengo entendido, bueno, ya para cerrar el tema de la designación, yo tengo entendido que Dinomón fue gerente general de Mapfre, tengo entendido. Es lo que dice su hoja de vida. Algo de experiencia asumo que debe tener en gestión, pero entiendo el concepto también de que tal vez una persona demasiado técnica y se va a enfocar más en esa parte, más allá del tema de que, como usted bien dice, en esto se tienen posturas, usted las llama filosóficas, otros las llamarían ideológicas, ¿no? Se tienen posturas sobre cómo abordar el tema de la caja y que tanto el Estado tiene que involucrarse. Mi pregunta, no sé, o sea, además de que hay personas que están jubiladas, o sea, en edad de jubilación y siguen laborando, hay otro reto que es integrar más personas que están en el sector informal al sistema de pensiones. Eso puede tener, o sea, el sistema aguanta más gente o se necesitan más cotizantes. ¿Cuál es, o sea, es bueno o es malo que entre que más personas en esa informalidad entren a cotizar con la caja? No sé si nos puede decir antes de pasar al cambio. Sí, por supuesto. Mira, yo no tengo ningún problema individual ni personal con Dino. Si lo nombran, fabuloso que esté ahí. Que le nombren una cantidad de gente de asesor, como dicen algunos, pero nadie en una empresa privada pone un gerente para pagarle a otros a que lo asesoren porque no tiene la experticia. Pero tú puedes ser un abogado y ser gerente de una firma de abogados. Es muy bueno. Y él sí fue gerente de una firma. Lo que no puede ser es decir que porque eres gerente de una firma de abogados, puedes administrar una empresa, porque son dos cosas diferentes. No es tu especialidad, pero independientemente de eso, mira, ninguna empresa de seguros le dice a sus vendedores, no contrate más gente, no consiga más seguros, porque después la gente se choca y vamos a tener que pagarle. No, al contrario, yo quiero que entren más clientes. Entonces, seguro social. Y mi libro incluye todo un proyecto de conjunto, no solamente IBM. Entre otras cosas, yo sí creo que hay que modificar muchas cosas importantes. Por ejemplo, a los policías, yo estoy de acuerdo que se le dé una jubilación especial, porque nadie quiere salir de su casa en la noche e irse y dejar a sus hijos durmiendo y meterse en un hueco donde hay un poco de maleante disparando. Yo te doy un trato especial, pero no me abuse, porque si yo te estoy jubilando con tu último salario, no puede ser que al día siguiente tú entres al gobierno a trabajar para duplicar tu salario. Eso es absurdo. O que, por ejemplo, el director del canal, que está haciendo una excelente labor, reciba un cheque de $2.500 de seguro como jubilado. Por otro lado, yo propongo que los jóvenes menores de 30 años solamente paguen 4.6% de su ingreso para ser parte del seguro. A cambio de eso, a los 2 años, el seguro le presta dinero a bajo interés para su emprendimiento, como si fuera una cooperativa. Eso hace que se integren al sistema. Ya después de 30 años sus empresas estén andando y pueda hacer algo regular. Pero todo eso es parte de una propuesta que yo creo que sí, mira, cada vez aquí hay menos inscritos en el seguro, porque la gente dice, si no me van a dar jubilación, ¿para qué voy a pagar seguro? Pero entonces eso es un plan, hay que tener confianza, credibilidad y hacerlo algo integral, porque, por ejemplo, hay que eliminar esa junta directiva inoperante y cambiarla, porque esa gente está ahí a base de dieta, o sea, se ponen ahí para poder cobrar dieta, que es un problema, que los que cobran dieta no solamente los del gobierno, también hay
muchos gremios que el negocio es representación en las instituciones del Estado para cobrar la misma dieta que cobraban o que cobran los funcionarios públicos. Y tú no puedes tener algo como eso. Realmente Ahora, debería reestructurarse. licenciado Argote, ¿cómo hacemos para incentivar que la gente quiera pagar seguros, seguro social? Porque Perdón, vamos al cambio y seguimos con la pregunta después del cambio para seguir con el tema del seguro. ok. Bienvenidos de vuelta a En Perspectiva. Estamos con el economista Felipe Argote. El señor Muro tenía una pregunta para el invitado. Ahora, licenciado Argote, ¿cómo hacemos para incentivar que la gente quiera pagar el seguro social? Porque hay jóvenes que a veces negocian para que no le descuenten el seguro social. Bueno, esa pregunta es muy importante. Sí, hay gente que, digo, como está esa situación que se te pierden 20.000 dosis de fentanilo y se pierden millones, mucha gente se desmotiva. Pero la cosa es peor, o sea, el Seguro Social tiene una política de desincentivar la inscripción de los independientes, lo cual es absurdo, es lo que digo, es como una empresa de seguro que le dice a sus vendedores que no consigue más clientes. Si tú quieres ser parte del seguro y eres independiente, te la ponen tan difícil que la gente deja de hacer los trámites porque son demasiado engorrosos y toman más de un año. Si el seguro, en vez de eso, porque por ejemplo, tú tienes que ir a un centro de salud, no puede ser clínica privada, que te llenen y te digan que estás en buena salud para ir allá y hacerte una serie de pruebas y cuando finalmente te llaman porque estás en lista, ya se te vencieron las pruebas y tienes que hacerlas de nuevo, lo cual es absurdo, cuando tú lo que tienes es un hospital. Entonces, si tú en vez de eso tienes allá abajo una oficina, una clínica, donde la gente se haga las pruebas que está bien de salud, pase y entonces inmediatamente puede inscribirse, tú vas a tener mucho más inscritos en el seguro social. Motivarlo, pero además es lo que digo, o sea, yo le propongo motivación hacia los jóvenes, fundamentalmente hacia los buenos emprendedores, que al darle un préstamo, después de 2 años de haberse inscrito y ponerle una cantidad mínima, ¿y por qué dijo 4.6? Porque lo que pasa es que a los independientes se le calcula en base a los ingresos, pero a los que trabajamos estamos en una planilla, los salarios es la plata disponible, pero el independiente, el ingreso no es disponible. Ahí tú tienes que bajar los gastos, la gasolina, si eres Uber o la moto o todo lo que gastas, y lo disponible es mucho más bajo. Entonces, si tú tienes que pagar sobre el ingreso, lo que estás pagando es mucho más alto. Por eso ese cálculo nadie lo toma en cuenta y por eso muchos independientes prefieren no estar en el seguro. Pero todo eso es parte de una estrategia. El problema es que aquí se improvisa. Entonces se dice, bueno, vamos a resolver el IBM. Bueno, el IBM es un problema. Mi propuesta no solamente resuelve el problema del sistema solidario, también responde a resolver el problema del sistema mixto, que el nivel de lo que va a recibir los jóvenes es menos del 30% de su salario, o sea, menos de la mitad de lo que reciben ahora. La primera mujer que se jubile en el 2027 y se percate de que va a recibir la mitad de la que recibió el que se inscribió o el que salió el día antes, porque está en el solidario, ahí va a haber otra crisis, porque se van a dar cuenta que no nos parece justo o se van a dar cuenta que no van a poder jubilarse. Entonces todo es parte de una estrategia. Como digo, la matriz es compleja, por eso se necesita personas que tengan la perspectiva de conjunto sobre los efectos de la economía, de que tú hagas, por ejemplo, que la gente se quede trabajando más tiempo. Sí, creo que evidentemente se vienen meses complicados en cuanto a la negociación del tema de la Caja del Seguro Social. Creo que el presidente Molino está abogando o está apostando más bien a que las bancadas de partidos tradicionales en la Asamblea Nacional van a apoyar su propuesta tal cual él la presente y creo que puede haber un poco de roces ahí, depende de cómo reaccione la ciudadanía a ese tema. Quería ahora tocar
también vi que ha estado publicando al respecto sobre el tema del control de precios y toda la discordia que hay sobre el arroz de primera y el arroz de especialidad y demás. Lo último que se supo fue que se va a eliminar el control de precios para el arroz de primera. Esto todo viene después de que esta semana, inicios de semana, seguro se tocó en el programa, la Codeco anunciara que habían encontrado un desabastecimiento altísimo del arroz de primera en la gran mayoría de los anaqueles de los supermercados del país. Y eso surgió, hubo declaraciones por parte de molineros y productores de arroz que dicen que el control de precios ya no es sostenible con la realidad de los costos de producción. No sé cuál es su opinión al respecto. Sé que ha escrito que eliminar de esa forma el control de precios es contraproducente. No sé cuál hubiese sido, cuál es su postura al respecto y qué más debió hacer el gobierno en estos momentos para mitigar los efectos que va a tener la eliminación del control de precios. Sí, mira, el control de precios siempre fue una pésima idea. O sea, nunca fue bueno el control de precios, porque es un engaño, no porque es un engaño. Cuando se dio el control de precios, que fue durante el gobierno de Varela, el barril estaba, el barril de petróleo estaba por encima de los $100. Ahí se puso control de precios, poniendo los precios un poco más bajos de lo que deberían estar con ese nivel de combustible. Cuando cayó el barril a $40, los precios no bajaron. Y no bajaron porque estaban controlados. O sea, si tú quieres vender tomate a 90 centavos y te dice el Estado, no, tienes que venderlo a 70 centavos, yo no vendo tomate. Entonces hay escasez. Pero si yo lo quiero vender a 90 centavos y el Estado me dice, no, el precio es de $1, bueno, yo lo vendo a $1. Sí, ya que me obliga. Pues eso es lo que ha pasado. O sea, el control de precios, siempre que hay control de precios hay escasez. Y tiene que haber, porque si tú me obligas a vender más barato, yo simplemente no lo vendo. Y al no venderlo, hay escasez. Entonces, el que sí lo quiere porque le encanta el tomate, se va y lo compra en la parte de atrás a 1.50. Entonces, sube el precio porque hay escasez. Eso no se sucedió en todo este tiempo. Entonces, o la economía está equivocada, o los precios de control siempre estuvieron por encima de lo que tuviera, y por eso no hubo escasez. Ahora, el control de precio, el precio de control está por debajo porque el precio del arroz se ha disparado a nivel mundial. Por eso hay escasez ahora, porque ahora sí el precio está por debajo. Bueno, ahora que se vino abajo, ahora quitan el control de precio. O sea, siempre el consumidor salió perdiendo. Lo cierto es que ese modelo de que tú eres ineficiente y yo te pago para que hagas negocio hasta $17 por el quintal es un disparate, porque le estás pagando con la plata de la gente para que tú seas ineficiente. Yo estoy por subsidiar a los pequeños y medianos productores, pero cuando tú tiras una sábana, como hacen aquí en todo, aquí hay productores gamonales que ya hacen la ganancia con el arroz y luego reciben $17 graciosamente por parte de nuestros impuestos. Y el día que hay crisis, ponen a los pobrecitos bajos, pequeños productores a cerrar la calle para decir, mira, nos estamos asfixiando, que es verdad. Pero los que salen beneficiados al final son los grandes gamonales. Lo que yo les digo es, viva la libre empresa, pero sin importación. O sea, yo quiero que haya libre oferta y demanda, fabuloso. Pero eso sí, que no entre de afuera por amor a la patria. No, espérate, si tú quieres competir, entonces que abran los mercados. ¿Cómo me vas a tener secuestrado aquí para que tú pongas el precio que les da la gana a los molineros? ¿Qué es lo que va a pasar cuando eliminaron? O sea, lo que tienen que hacer justamente es abrir el mercado. Porque no puede ser que en Guyana, no en Estados Unidos, que es verdad, que nos traen el peor producto subsidiado muchísimo y es difícil competir o imposible competir con eso. Pero cuando hablamos de Guyana, que aquí se traía el arroz de Guyana a menos de $15, cuando le estás pagando al productor 17 de subsidio para que, o sea, no es posible. Falta entonces una estrategia coherente para sí subsidiar al pequeño y mediano, pero no con plata, después que perdiste para darte subsidio un año después. No. Yo te subsidio dándote semillas, dándote un tractor que si te pones en cooperativa o grupos empresariales de pequeños, te lo doy para que tú hagas
seas más avanzado y tú pagas la gasolina. O sea, cosas como esa, en donde se le permite a ellos ser más productivos, saquen su propia plata y se la gasten como les dé la gana, y no que el Estado graciosamente se aparezca un año después con un cheque para que tú tengas plata para pagar lo que perdiste el año anterior. Ese modelo ha tenido 30, 40 años y no ha funcionado y no va a funcionar ahora. Hay que modificarlo, porque es cierto que en los países desarrollados se subsidia al agro, pero no es que se le da un cheque después que perdieron plata. Ese no es el esquema. Ese esquema solamente le sirve a los grandes gamonales, que son los que se quedan con la plata de los subsidios. Sí, parte del problema de los subsidios parece ser que, como la gran mayoría de los subsidios que se dan en el país, no están condicionados realmente a una ni necesidad, ni resultado, ni en base, o sea, como usted bien dice, eso es una sábana que se le pone encima a todo el mundo y se reparte. También creo que es parte como de la incapacidad o la falta de voluntad de revisar las políticas públicas que existen. O sea, el control de precios inicialmente era una medida temporal. Yo recuerdo cuando de eso que esto es una medida temporal por la situación actual de la economía. Estuvimos 10 años con el control de precios y todavía seguimos con control de precios en otros productos. O sea, porque simplemente el decreto se seguía alargando y se seguía alargando, como pasó con el subsidio de la gasolina, por ejemplo, cuando aquí se puso en julio del 2022. O sea, nada más se alargan sin necesidad de hacer una revisión de cómo esa política pública ha impactado, si ha sido positivo, si está funcionando y qué cosas hay que ajustar. Mira, lo que pasa fundamentalmente, Dalia y doctor, es que aquí no hay planificación. O sea, aquí se eliminó la planificación en la década del 90 porque todo el mundo la eliminó. El planeta la eliminó porque había un modelo neoliberal que decía que el Estado no planifica, los mercados son eficientes y hay una mano invisible que es el mercado que todo lo resuelve. Ese esquema se fue abajo en el 2008 con la crisis financiera y los estados empezaron a intervenir en la economía y hacer algunos elementos que no son la vieja escuela de los 70, es visión país hacia adelante. En este país se dejó el viejo sistema, nunca se ha planificado. Si recuerdas, en el anterior gobierno, después de mucha presión, se hizo una oficina de planificación y esa oficina, el de la oficina se la pasaba en los diálogos, hablando con la gente y nunca planificó nada, nunca sacó un solo documento. Ahora, con el nuevo gobierno, no vemos que hay ninguna intención de hacer una estrategia país a 30, 40, 50 años, que es lo que debe hacerse, y sobre esa base ver qué tipo de cosas se ajustan, incluyendo la seguridad social, qué tipo de cosas se ajustan a esa estrategia, y no al revés, que empezamos a improvisar y de repente, bueno, quítale el control de precio, hombre, para que si ya me fui el fin de semana y no hay arroz, quítaselo. Y acá, bueno, vamos a ver, o sea, todo está una sola improvisación porque no hay estrategia país. Si no tenemos una estrategia país, no podemos tener una estrategia agropecuaria. Pero es evidente que la que tenemos ahora no ha funcionado durante este tiempo y hay que modificarla, pero tenemos que hacer de lo general a lo particular cuál va a ser el eje de nuestra economía. Si vamos a pensar de verdad que nosotros podemos tener industria, cuando aquí la mayor parte de la industria son empresas zombies que viven a base de la exoneración y el subsidio, o si vamos a impulsar lo que nos ha hecho rico, que es la logística, o sea, los puertos, la movilización de mercancía, como hizo Singapur. Y con esa plata, entonces crear las condiciones para que la gente tenga las posibilidades de desarrollar el negocio que les dé la gana. Pero eso se necesita, primero se necesita la ideología que te diga, bueno, sí, hay que planificar, y eso significa no solamente economistas, abogados, ingenieros, o sea, todo, porque un economista no puede hacer solo una planificación o una estrategia país en donde de verdad estén representados los sectores reales, porque aquí se hacen diálogos y se meten 30 personas, de los cuales 15 no representan a nadie, solamente para que voten. Entonces, eso no tiene sentido. Claro, nos vamos al último cambio y volvemos con En Perspectiva.
Hola, estamos de regreso con En Perspectiva. Ahora tenemos de invitado, seguimos aquí con el economista Felipe Argote y quiero tocar el tema de los auxilios económicos del IFARU. Siento que llevamos 2 años hablando de este tema desde que inicialmente se destapó este escándalo que lo que básicamente nos dice es que en el IFARU había un desgreño administrativo a la máxima potencia donde se utilizaban los fondos dirigidos para becas, auxilios, incluso préstamos de forma totalmente discrecional en base a quien estaba dirigiendo la institución en ese momento. Ahora, la semana pasada, el presidente Mulino anunció que de parte del gobierno central estaban publicando la lista de todas las personas que fueron auxiliadas por parte del IFARU de 2014 a 2024. Se publicó esa lista, la lista de varios medios la han procesado para que uno pueda entrar y buscar y demás. Creo que quería conversar con usted el tema, más allá de, o sea, ya sabemos que hay hijos de políticos, hijos de diputados, personas allegadas al poder y demás que se beneficiaron de altos auxilios económicos mientras estaban cerca del poder. Sin embargo, creo que hay que hablar un poco de la reforma que se tiene que hacer a lo interno de la institución para que esto deje de pasar, porque es evidente y hay casos y se ha sabido de personas que llegaron al IFARU incluso pidiendo un préstamo y el IFARU le dijo, ay, pero si tú aplicas a un auxilio, te presto la mitad y te auxilio con la otra mitad. Y esa persona pues aceptó el dinero porque al final el IFARU es en teoría de todos y está para eso. Como hay personas que fueron pidiendo una beca, presentaron toda su documentación, estuvieron por el tiempo que duró su carrera, su maestría, su licenciatura, lo que sea, yendo al IFARU a entregar sus notas y a dar constancia de lo que estaban estudiando y ahora se desayunan que lo que recibieron fue un auxilio económico y están en esta lista toda cuestionada. Quiero nada más comentar por último, la prensa hoy reporta que en ese listado se evidencia que 1 de cada 4 funcionarios del IFARU recibió un auxilio económico. O sea que además a lo interno de la institución, los auxilios, de hecho, cuando uno lee la reglamentación de los auxilios, se habla de que pueden ser para funcionarios del IFARU, claro, con una intención de que se profesionalice al recurso humano de la institución. Sin embargo, creo que es evidente que esto se está usando de forma discrecional para regresar favores y para capaz hasta abultar el salario de algunos de estos funcionarios que podrían estar ganando en papel una cosa, pero recibiendo un auxilio importante por otro lado. No sé su opinión y su percepción sobre todo el tema. Claro que sí, mira, hay que tener, no todo el mundo tiene la perspicacia que tenemos algunos, que por ejemplo a mí me llaman y me han llamado de la asociación, de una de tantas asociaciones de arroceros, a decirme, doctor Argote, mira, necesitamos un estudio para que usted nos haga una consultoría. Y yo le digo, no estoy interesado en eso, porque tú lo que quieres es que yo te haga un estudio para que yo no hable mal de los subsidios al arroz. Igual, mira, cualquiera que recibió dinero del IFARU, y no fue por concurso, fue por influencia. Porque si tú no compraste boleto de la lotería, ¿cómo te la ganaste? O sea, todo el que recibió tenía que haber ido a través de un concurso, que es lo que debe ser. Entiendo, gente, como tú dices, o sea, me dijeron que así era la cosa y yo lo hice. Pero yo estudié y aquí está mi título y todo lo demás. Está bien, hay que estudiar, pero hay que cambiar en la concepción y eso lo tiene que hacer el Estado. Yo estuve en la inauguración de la Feria del Libro. Cuando un muchacho nave, bailó, que una cosa impresionante, me dejó conmovido cómo bailó ese joven originario. Al final del baile, la ministra de Educación dice, hablé con el presidente y le vamos a dar una beca para que vaya a estudiar a México. Yo le digo, oye, y entonces, ok, tal vez el muchacho se la merece, pero luego le vas a hablar para que le dé una beca a Juan Perico que baila salsa y el otro que hace. Eso no es así. Tú no tienes derecho a repartir la plata del Estado, el IFARU. Y lo peor, Dalia, en la huelga del 2022, una de las causales para levantar la huelga fue que se subiera la educación, el presupuesto educativo, creo que a 6%, porque Panamá históricamente ha sido uno de los países que menos invierte en educación, 2.9%, mientras Costa Rica invierte 7%, y lo ha hecho durante 30 años. Panamá menos de 3 durante los mismos 30 años y por eso las escuelas están hechas un desastre. Ahora, cuando aparece que supuestamente sí gastamos 6% de educación,
esos 23 millones que se llevaron solamente estos primeros 6 meses de este año, están en esa cuenta. Entonces ellos dicen, mira, gastamos, y por ahí internacionalmente Panamá gasta más en educación, no gasta nada. Se están repartiendo. Si eso es así allí, esa es la punta del iceberg. Eso tiene que ser en todos lados. Entonces el Estado tiene que entender que no puede regalar nuestra plata y que no es su discreción repartir el dinero a un gente que se lo merece. Por eso hay algunos que dicen, mi hija tiene buenas notas, por eso le dieron. No, perfecto, pero como tú no sabes que había una que tenía un poquitito mejor nota que tu hija, porque no hubo concurso. Entonces tiene que haber concurso de bailarín, de los mejores deportistas, de cada cosa, de lo que sea, pero se hace el concurso y se lo gana el mejor. Si no, es tráfico de influencia. Sí, yo creo que es evidente que la ambigüedad con la que se tenían estas directrices para los auxilios, para las becas, eran ambiguas a propósito. Eran ambiguas para permitir esta discrecionalidad en la repartición. Y sí, obviamente hubo gente ahí que merecía su beca, pero también hubo mucha gente que no. Y hubo gente que necesitaba el auxilio y había mucha gente que tal vez no. Entonces, en esa discrecionalidad es donde está el problema. Yo creo que en cuanto a las soluciones, se está hablando mucho de convertir esos auxilios en un préstamo, en que la gente devuelva la plata. Yo honestamente eso no sé qué tan viable es. Tú no puedes obligar a nadie a adquirir un préstamo después de que se firmó un documento donde aceptaron el cheque y el Estado te dio el cheque y las partes estuvieron de acuerdo y eso se firmó de forma legal. No sé cómo se aborda eso. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y decir, ok, la reforma integral que vamos a hacer a esta institución es esta. Pero como bien dice, yo estoy un poco de acuerdo, es la punta del iceberg. O sea, de esta forma se maneja el dinero del Estado en general. Y a eso sumado que el IFARU históricamente, y me gustaría pensar que en esta nueva administración no va a ser así, el IFARU se ha intentado utilizar de trampolín político en los últimos gobiernos. Recuerdo que la que era directora del IFARU durante el gobierno de Juan Carlos Varela renunció al cargo para buscar la diputación y lo logró Yesenia Rodríguez en Arraiján, me equivoco. Y Bernardo Meneses, sí, muy cuestionado en el gobierno pasado, también renunció a su puesto al límite que tenía para buscar una curul por el PRD. Ese sí se quedó, ese no llegó a la asamblea porque verdaderamente Arraiján dijo, no queremos a Meneses. No va, a ese sí le dieron un no va de verdad. Pero la institución es utilizada de esa forma, o sea, como un trampolín, y creo que la reforma que se tiene que hacer tiene que intentar blindar a una institución que en su concepción es buena y es positiva. Porque, como he dicho todo este tiempo, debería ser un orgullo que el Estado te elija para darte dinero y que tú te vayas a estudiar. Eso debería ser una cosa, no, es que yo me gané un concurso de becas de mi país, no le digas a nadie que yo tengo una beca del Estado porque van a pensar que me la... O sea, se ha distorsionado por completo lo que debería ser la entrega de estas ayudas. Sí, correcto. Pero mira, hay cosas que sí se pueden hacer. Primero, en los que sí son de altos ingresos, hay que publicarlo, como se ha hecho, para que tengan la dignidad de verdad transformarlo en préstamo. Pero si tú recibiste una ayuda económica para estudiar y no lo hiciste, ahí sí hay un elemento para decir, regresa la plata, preséntame el diploma o regrésame la plata, porque el acuerdo era que ibas a estudiar. Entonces esa gente sí está muy claro que se puede hacer para que regresen ese dinero. Entonces ahí se puede hacer algo, pero es lo que tú dices, o sea, alguien que recibió, estudió, regresó y dice, bueno, sí me dieron que será el sistema. Yo lo pedí, me lo dieron y yo cumplí con mi parte. Y yo no tengo dignidad, así que yo no voy a regresar la plata, aunque ahora que tengo este diploma he ganado mucho dinero, no me da la gana. Así que hagan lo que quieran. Bueno, ese es otro tipo de gente que muy probablemente, bueno, es un abogado que lo diga, porque yo de eso no sé nada y me meto en lo que no debo, pero eso debe definirlo alguien que sepa de derecho. Sí, no, yo creo que al final, y estoy segura que ese es el trabajo que se está intentando hacer, porque me consta ahorita, por ejemplo, que todos los trámites del IFARU están parados ahora mismo, no se están haciendo, o sea, no se están procesando nuevas solicitudes de préstamo, no se están procesando nuevas solicitudes de becas, o sea, todo está como en stand-by, porque lo que entiendo es que están, no sé si auditando es la palabra, pero haciendo una revisión de los expedientes que hay, porque estoy segura que hay expedientes que tienen
un montón de papeles con la gente que fue y entregó sus notas y fue y entregó constancia, como hay expedientes que nada más tienen un papel que dice que a esta persona se le dio la plata y nunca más se supo de la persona. intención que había detrás de esa transferencia de dinero. Entonces yo creo que ahí hay algo evidentemente que... Y creo que el gobierno, no sé cómo lo ve usted, creo que el gobierno lo está usando como una bandera de demostrar transparencia. O sea, están también tratando como de sacarle el jugo a esto de, miren, nosotros somos los que estamos publicando esto y allá va, pero creo que ese esfuerzo de transparencia poco vale si no viene acompañado de un intento de reforma real a la ley que quede y que esté blindado contra quien sea que pueda venir a liderar esa institución. Bueno, yo tengo que celebrar y aplaudir la iniciativa, no solamente en eso, sino lo que dijo ayer el presidente de que los representantes que recibieron cualquier cantidad de millones en la descentralización paralela, que den cuenta de eso, porque como he dicho, con estos niveles de corrupción ningún modelo económico funciona. Sin embargo, dicho esto, está bien que persigan a los borrigueros, pero oye, ¿y los diputados? También que presente, pues se le olvidó que los diputados son los que hicieron la parranda más grande. Entonces, está muy bien, paciencia, es probable que sea un primer paso y después vaya por los diputados que hicieron esos niveles de corrupción, pero por supuesto, si esa es la tendencia, yo no tengo más que aplaudirla, porque como digo, por el bien del país y por el bien del gobierno, estos niveles de corrupción hay que golpearlos directamente. Claro. Bueno, con eso terminamos el programa de hoy en Perspectiva. Solamente recordarle que el domingo a las 11 de la mañana en la FED, cómo resolver el problema del seguro social sin paramétrica. Los espero. Listo. Gracias a todos por sintonizar en Perspectiva en Omega Estéreo y nos vemos el lunes. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.